Buenas tardes para todos. A continuación, realizaré la exposición para el curso Sistema Ecológico de Producción de Especies Menores. Nutrientes minerales y su relación entre el suelo, planta y animal en praderas de Bolívar, Guarandá, Ecuador. Los minerales en los animales y humanos tienen diferentes funciones. Tres diferentes se le atribuyen al zinc. Funciones catalíticas, estructurales y reguladoras. Muchas enzimas que requieren zinc como catalizador. El calcio es vital en la salud de los huesos y dientes, junto con el fósforo que aporta rigidez y forma a estas estructuras. También juega un papel fundamental en la transferencia de información entre células y en transmisión de impulsos nerviosos. Las principales funciones del calcio en el cuerpo humano y animal son mantener el equilibrio hídrico, mantener la presión osmótica. El calcio ayuda a regular los latidos del corazón. El magnesio mejora notablemente la digestibilidad del alimento. En vacas y cerdas ha mejorado la reproducción y acortando el periodo de servicio. En pollos de engorde aumentó la ganancia de peso y ha aumentado la producción de huevos de las gallinas ponedoras. En plantas los minerales cumplen funciones también variadas, así que el fósforo es importante en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Funciones vitales del organismo vegetal incluida la regulación de la fotosíntesis. Los minerales están involucrados en funciones estructurales, fisiológicas, catalíticas y reguladoras en animales. El estudio se realizó en la comunidad de Santa Rosa de Quinua, Corral del Cantón Guarandá, provincia del Bolívar, a 2.668 metros sobre el nivel del mar. Se recolectaron muestras de suelo y forraje de 12 unidades pecuarias y 26 muestras de suero sanguíneo de vacas lecheras en primera etapa de lactancia. Las muestras del suelo se recolectaron según el protocolo descrito por López Aguilar, el nitrógeno por el método volumétrico, el fósforo mediante colorimetría, el potasio, calcio, magnesio y hierro por espectrofotometría y absorción atómica. El valor nutricional primario y disponibilidad de pasturas existentes en la zona, la cantidad de forraje se estimó mediante técnicas de Haydock y Chow, para lo que se recolectaron las partes de la planta que el animal consumía durante pastoreo. Estas muestras fueron procesadas según las recomendaciones de Fick para el análisis de los minerales del forraje y el fósforo se determinó por colorimetría, calcio, magnesio, nitrógeno, zinc, magnesio y hierro. La espectrometría de absorción atómica para la determinación del perfil mineral entre el calcio, fósforo, magnesio, nitrógeno, hierro. Se utilizó suero sanguíneo de las vacas en producción para lo que se recolectaron muestras de sangre de vacas de la primera etapa de lactancia de una edad entre 3 a 5 años. Las muestras de sangre se obtuvieron con tubos y agujas Vacutainer por punción directa a la vena cocígea. Luego fue centrifugada a 3000 revoluciones por minuto y conservada a 4 grados centígrados hasta su análisis mediante la espectrofometría de absorción atómica en el laboratorio. Composición de mezclas forrajeras. Al evaluar la composición botánica de los cultivos forrajeros, se determinó que el 22.8% de la mezcla forrajera de las pastizales estuvo compuesto por Bromus inermis, el 2.50% por Poa pratensis, el 16.25% de Olcus lanatus, mientras que el 38.75% de la mezcla forrajera tuvo presencia del Dactylis glomerata. Finalmente, el 13.75% y 6.67% de la mezcla forrajera estuvo representado por Lolium perenne y Trifolium rapens. Contenido mineral
de las mezclas forrajeras. En el calcio se determinó que el rango máximo es de 0.69% y el mínimo es del 0.15%. Del fósforo, el 0.26%, el máximo y el mínimo de 0.11%. El potasio, de 2.87 el máximo y de 1.14 el mínimo. El magnesio, de 0.23 y el mínimo de 0.08. El hierro, de 198.72 el máximo y 32.19 el mínimo. El magnesio, de 336.55 el máximo y 73.39 el mínimo. El cobre, de 0.50 al igual que el mínimo. El zinc, de 0.30 al igual que el mínimo. Análisis de correlación del círculo nutricional mineral suelo-planta-animal. Como se observa en la tabla 2, el contenido del calcio en el círculo nutricional suelo-planta-vaca presentó diferentes niveles de correlación positiva, destacando la correlación existente entre el suelo y la planta, que fue de 0.324, lo que significa que el contenido del calcio determinado en el suelo y la planta tienen una relación lineal positiva. El fósforo presentó diferentes niveles de correlación positiva, sin embargo, a pesar de no resultar significativa, se aprecia cierta tendencia positiva y relación del contenido del fósforo determinado en el suelo y la planta. El contenido del potasio en el círculo nutricional presentó diferentes niveles de correlación positiva, destacando una correlación existente entre el suelo y la planta, que fue del 0.719, lo que significa que el contenido de potasio determinado en el suelo y la planta tienen una relación lineal positiva muy significativa. El magnesio presentó diferentes niveles de correlación positiva, destacando la correlación existente entre el suelo y la planta, que fue del 0.454%. En el hierro presentó diferentes niveles de correlación, alcanzando un valor de 0.608, lo que significa una relación lineal positiva altamente significativa. Como se puede ver en la tabla 7, el contenido del potasio en el círculo nutricional presentó diferentes niveles de correlación positiva, destacando la correlación existente entre el suelo y la planta, que fue del 0.719, lo que significa que el contenido del potasio determinado en el suelo y la planta tienen una relación lineal positiva muy significativa. El magnesio presentó diferentes niveles de correlación positiva, destacando la correlación existente entre el suelo y la planta, que fue de 0.454, y el hierro presentó diferentes niveles de correlación alcanzando un valor de 0.608, lo que significa una relación lineal positiva altamente significativa. Minerales del suelo. En nuestro estudio, el contenido del nitrógeno alcanzando un valor máximo del 1.10% y un mínimo del 0.65%, la investigación de Balacero lo que determina es que el suelo es alto en nitrógeno con relación al contenido del calcio. El estudio determinó un valor máximo de 12.56 a un mínimo de un 0.79. El contenido del fósforo alcanzando un valor máximo de 8.69 miligramos y un mínimo de 3.01. Barrios indica que el tipo del suelo es bajo en fósforo, el contenido de potasio determinándose en un valor de 0.28 y un mínimo de 0.03. El contenido de magnesio determinándose en un valor máximo de 0.9 y un mínimo de 0.40. Cabrera en su investigación encontró niveles bajos en los forrajes. La insuficiencia de este mineral propicia la hipomagnesemia en ganado en pastoreo.
el contenido de hierro que mostró presentándose en un valor máximo de 66.36 miligramos y un mínimo de 32.75. Reynoso, en un estudio, Kayam y Pedro Moncayo determinó un contenido alto de hierro. El contenido de magnesio determinándose en un valor máximo de 58.42 miligramos y un mínimo de 10.09 miligramos. Roca y Mabel, el contenido de cobre alcanzándose así en un valor máximo de 9.83 miligramos y un mínimo de 5.94. Graña en su investigación concluye que la concentración media del cobre en las cortezas terrestres se encuentra en un rango de variación comprendido entre los 24 y 55 miligramos, y en la cantidad media total en los suelos oscila entre 20 y 30 miligramos. El contenido del calcio es la mezcla forrajera determinándose en un valor máximo de 0.69% y un mínimo de 0.15%. Se considera que un forraje deficiente en calcio cuando presenta una concentración menor de 0.24 y que el contenido es alto cuando es superior al 0.77. El contenido de fósforo alcanzándose así en un valor de 0.26% y un mínimo de 0.11% se considera un forraje deficiente cuando el contenido es inferior al 0.21%. Alto cuando es superior al 0.44. El contenido de potasio determinándose en un valor máximo de 2.87 y un mínimo de 1.14. Para la mayoría de los forrajes se considera que una planta es deficiente cuando el contenido es inferior al 1.96% y alto cuando es superior al 3.08%. El contenido de magnesio presentándose en un valor máximo de 0.23% y un mínimo de un 0.08%. Con este resultado podemos señalar que los niveles de magnesio están por debajo del límite crítico. El contenido de hierro determinándose en un valor máximo de 198.72 miligramos y un mínimo de 32.19 miligramos. De Pablo señala que los valores de hierro en el forraje fueron superiores al valor considerado. Contenido de minerales en el suero sanguíneo. El contenido de calcio obtenido reportó un valor máximo de 11.56 miligramos y un mínimo de 5.80 miligramos. Los valores promedios obtenidos se encuentran dentro de los valores referenciales para las vacas lecheras. Este promedio se encuentra dentro de la norma. Contenido del fósforo mostró un valor de 13.10 miligramos y un mínimo de 1.99 miligramos. Los valores obtenidos se encuentran entre los valores referenciales para las vacas lecheras de 5.58 y 6.5 miligramos. Estos datos están por encima de los obtenidos en las vacas lactantes con valores entre 5.30 y 0.9 miligramos. El contenido de potasio indicó un valor máximo de 6.88 miligramos y un mínimo de 3.42 miligramos. Los valores obtenidos se encuentran entre los valores referenciales para las vacas lecheras, 3.90 a 5.80. El contenido de magnesio obtenido en un valor máximo de 3.52 miligramos y un mínimo de 1.88 miligramos. Los resultados obtenidos para la concentración sérica de magnesio se encuentran por encima de los valores referenciales para las vacas lecheras, entre 1.8 a 2.31 miligramos. Esto define con los valores encontrados por Luna, quien manifiesta que el valor más bajo de magnesio durante la lactación respecto a la transición podría deberse a la investigación se le realizó durante el verano, época de calor, con la que consiguió pérdida del mineral por su doración. El contenido de hierro alcanzó un valor máximo de 224.91 y un mínimo de 26.48 miligramos. Los valores de hierro en el suelo permanecieron por debajo del rango de diferencia, dato que está corroborado por Luna, que fueron de 42.
esto debido a la elevada demanda del mineral durante la secreción de la leche.